Em, Como te había enviado antes, el objetivo de esta conversación es conocer pues tu experiencia como docente de inglés al ingresar a la educación pública, particularmente en relación con tu preparación pedagógica, las responsabilidades institucionales o desafíos que pudiste haber encontrado durante tus primeros años de trabajo. Listo, sí, Es bueno aclarar que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que interesa es conocer tu experiencia personal y tu perspectiva como docente. La ok, entrevista tiene que durar entre 30 a 45 minutos y pues con tu autorización voy a grabar esta conversación como lo estoy haciendo ahorita, únicamente pues como tú sabes para transcribirla posteriormente y analizar la información que va a ser utilizada únicamente con fines académicos. ok, En el artículo la identidad será supremamente confidencial y el estudio se utilizará códigos en lugar de nombres, obviamente. Si en algún momento alguna pregunta no queda completamente clara, podemos comentarla o aclararla y también si lo deseas, pues nomás como que omitirla. ¿Ya? Si está de listo. acuerdo, podemos empezar. Sí, por supuesto, ya. Muchas gracias. Em, la primera pregunta, o podríamos empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo describirías tu experiencia al ingresar a una escuela pública en relación con las normativas institucionales, las tareas administrativas relacionadas con el currículo y los requerimientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación? Ok, para ingresar al sistema público, pues es un proceso que hay que realizar, ¿no? Este proceso para ingresar sí es muy largo, siempre ha sido muy tedioso porque las pruebas y que hay que ir a un lado, una prueba de conocimientos, las pruebas, bueno, son un sinnúmero de pruebas y es un proceso largo, de un año siquiera. Con respecto a las normativas institucionales, bueno, pues cada institución se rige con el ministerio mismo, pues entonces todos nos regimos en base a la ley. Entonces, todos tenemos eh, el mismo Modo de... norma, las mismas ajá, normativas que seguir. El currículum pues va cambiando cada cierto tiempo. Ahora estamos con otro currículo diferente al del año anterior. Entonces, pues también nos tenemos que basar en eso. Y pues, por un lado es fácil. Mi experiencia sería, por un lado, fácil porque todos nos regimos con la misma normativa, mismos parámetros, mismas reglas, mismas normas. Entonces, diría que eso sería fácil. Lo difícil es cómo ingresar o sea, una vez ya adentro, pues ya nos regimos todos con lo mismo. Anteriormente habías trabajado en una institución pública. No, en la privada. Yo estaba en una institución privada y estuve 4 años en una privada y de ahí ingresé al público. En la privada también seguían estas normativas institucionales o tareas administrativas, las mismas que siguen en la institución pública. O sea, todos igual nos regimos con el mismo currículum, de ahí sale todo, eso sí, pero diría que lo que es administrativo sí cambia. Entonces es más pesado en el privado que en el público. Entonces, el público es más fácil en lo administrativo, porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las planificaciones en el sistema público es por unidad, mientras que en el privado a veces nos pedían por mes, por semana, entonces es más pesado el trabajo en el privado que en el público y más exigente. Asimismo, lo que es actividades que uno hace con los estudiantes, como lleva el registro de notas, todo eso, pues nos piden ya al finalizar por unidad también por trimestre en el público, mientras que en el privado, pues era semanal, diario, que incluso revisaban los vicerrectores, los coordinadores. O sea, hay un registro más preciso, más riguroso al revisar todo lo que son planificaciones. Ujú. Ok. Entonces hay una diferencia marcada, como lo estás Claro, mencionando. sí, mucho. Ok.
Durante tus primeros meses enseñando en una escuela pública, ¿qué responsabilidades institucionales o administrativas te resultaron más difíciles de manejar? Ya, lo más difícil sería los convenios que se tienen entre los datos que se tienen que tener entre las instituciones públicas mismas. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, pues tiene que llevar el registro con el subcentro de salud. Entonces, tenemos que entregar datos de los estudiantes al subcentro de salud y tenemos que recolectar todos esos datos para entregarle al subcentro. Por ejemplo, si tienen que vacunarse los estudiantes, tenemos que hacer hacer firmar ¿cómo se llaman esos? Para autorizaciones de los padres para que se vacunen los niños. Y si no quieren vacunarse, pues también tienen que autorizar firmado que no se quieren vacunar. Entonces, todos esos registros es más pesado en el sistema público porque son exigidos. Mientras en el privado, pues no tuve que realizar ninguna de estas situaciones, ni bases de datos, nada de eso tuve que llevar en el privado, solo en el público. Entonces es más papeleo administrativo que Ok, hay que realizar. una pregunta antes de Y, continuar. ajá, y Em, otra cosa es la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes en el sistema público, pues, es mucho mayor que en el privado. Yo tenía en el privado, no sé, 15, 20, 25 estudiantes máximo, mientras que en el público, pues, tenemos 40 estudiantes, 45 máximo. También hay de 35, pero es una cantidad del doble que el privado. ok, Evelyn, una pregunta respecto, ¿qué carga tú tienes de los cursos? ¿Con qué cursos trabajas? Bueno, eso nos van rotando, pero estoy trabajando con bachillerato ahorita. Con bachillerato. Y ahí Sí. en bachillerato tienes que hacer este papeleo de los convenios con los centros de salud también. Sí, todos, desde inicial hasta tercer bachillerato, todos. Los de la vacuna sí, pues depende de qué vacuna sea, pues van de las diferentes edades, de qué vacuna es, ¿no? Ahí le toca a los tutores, ujú, de acuerdo a la edad. Ok. Durante este mismo periodo inicial, ¿qué desafíos pedagógicos o relacionados con el aula te resultaron más difíciles de enfrentar? Ya mencionaste que obviamente el número de estudiantes Sí. es un desafío difícil. ¿Algún otro que quieras mencionar? Sí, en lo que es lo que hablamos en base mismo a la asignatura que imparto, pues que es inglés, el conocimiento de los estudiantes en las instituciones públicas es mucho, mucho, mucho menor que el de los privados. Entonces existe una gran variedad y una marcada variable que es que los estudiantes del sistema público pues tienen un menor nivel de inglés, de conocimientos en base al idioma que las instituciones privadas. Obviamente esto también tiene que ver con el hecho de que en las instituciones privadas pues tenemos más horas de inglés que impartimos, mientras que en las públicas pues solo son 3 horas semanales. Entonces eso es una gran diferencia y eso hace que haya un abismo entre los conocimientos que tienen los estudiantes de las entidades públicas con las privadas. Referente a toda esta documentación de acuerdo a los desafíos pedagógicos, cómo se manejan o esta situación de la parte pedagógica, cómo se maneja en tu institución educativa, porque sabemos que tenemos que hacer refuerzos académicos, eh, el proceso, digamos así, que tenemos que llevar, ¿cómo se maneja? Sí, es igual, así mismo lo que manda el ministerio, pues no, eso sí es igual en privados y en públicos, pues tenemos que realizar nuestros refuerzos adicional a las clases que realizamos, de acuerdo al déficit que tenga el estudiante. Entonces eso pues, eso sí es igual, tenemos que hacer refuerzo, eso sí, siempre. Se manejan con el papeleo. Claro, cada refuerzo tiene su papeleo, tiene que uno primero, pues, indicarle al padre de familia, llamarlo, hacerlo firmar la autorización de que el estudiante se queda de tal hora a tal hora después de clases. Obviamente eso no tiene que ver nada con el refuerzo, es aparte de las clases que recibe, ¿no? Aparte del periodo académico, ¿no? Fuera de horas de clases.
Entonces, por ejemplo, si el estudiante termina 2:30 las clases, pues se queda de 2:30 a 1:30, 1 hora de refuerzo académico, de acuerdo a lo que tenga, pues si está bajo en 3 actividades que no realizó bien o algo tiene que recuperar, pues son 3 días y se le hace firmar al padre de familia y se le indica, pues no, qué día se queda, de qué hora a qué hora, se hace firmar al padre de familia que está al tanto y pues ahí se lleva el registro del estudiante. Asimismo, pues, se realiza la planificación para esas horas de clase que se entregan también al vicerrectorado, ¿no? La planificación respectiva del refuerzo académico. Ujú. Cuando comenzaste a enseñar en una escuela pública, ¿cómo percibiste tu preparación pedagógica basada en la información recibida durante su programa de formación docente? Con esto me refiero a o sea, tu carrera, tus clases en la Claro, escuela. sí, sí fue muy buena, la verdad, en la carrera que yo estudié inglés ahí en ULEAM. Sí nos prepararon e incluso hicimos las prácticas que se hace, pues, a mí me tocó en el 5 de junio, así que más o menos ya sabía para dónde iba cuando me ingresé al sistema público, pues sí tenía ya experiencia y entonces sí, sí fue buena el sistema pedagógico que nos enseñaron, la enfoque, metodología, técnicas, todo lo enseñado en la universidad, sí fue bueno para aplicarlo. ¿Me puedes contar un poco más de la situación de las prácticas? ¿Cómo eran? ¿Qué era lo que tenías que hacer en las prácticas? A ver, tuvimos que realizar 3 prácticas y también vinculación con la ciudadanía. En todas las prácticas, pues, tuvimos que ir a diferentes instituciones. Entre una de ellas estaba una institución pública. Entonces realicé las prácticas en una institución pública, en una privada. Y entonces sí, ya sabía más o menos el contexto cuando se trabaja en una institución pública con la privada, ya sabía las diferencias, porque en la misma universidad pues nos hicieron hacer estas prácticas, entonces ya como que tenía una idea, ¿no? De lo que era, de cuál era la diferencia, de cómo era el contexto en cada situación. ¿Hacían observaciones, clases? Claro, sí, había un docente que nos ponía a cargo en las prácticas y que nos hacía observaciones, si teníamos alguna duda nos ayudaba, así. Ok, y Mm. ahí pudiste observar cómo era cómo se manejaban de acuerdo a a las demandas pedagógicas. Claro, exactamente. Ok. Em, ¿En qué aspectos pedagógicos relacionados con la planificación de las clases, las estrategias de enseñanza y las prácticas de evaluación se sintió más preparado cuando empezaste a enseñar? Bueno, lo que es enfoques, técnicas, metodologías, todo eso que nos enseñaron, pues sí, sí ayudó mucho para la práctica ya una vez ingresado en el sistema público. Sí ayudó bastante. Y sí me sentí preparada por eso. Lo único que uno nunca está preparado es para la cantidad de estudiantes. Eso sí, siempre pesa. ¿Podrías explicar esta parte de la respuesta con ejemplos de las primeras experiencias? ¿Cómo fue en el aula tu primera experiencia de enseñanza? ¿Cómo lo Bueno, aplicaste? la primera serían las prácticas. Y ahí sí, pues, el aula no tenía 40, tenía como 50 estudiantes. Eran muchos estudiantes. Era incluso peor que el escenario en el que estoy actualmente trabajando. Entonces, sí me asusté un poco por la cantidad de estudiantes que había. Entonces, sí hubo que aplicar todas estas técnicas de dinámicas como para hacer la clase un poquito más efectiva, más anímica, que sea más amena para los estudiantes y que puedan prestar atención. Entonces hubo que poner en práctica todas estas técnicas de aprendizaje y basado en toda el physical response, por ejemplo, cuando hablábamos de canciones, que se levanten, que aplaudan, para que los estudiantes se sientan más envueltos en la clase. Entonces, ¿Consideras eso que la sería. parte de la planificación de clases sí está regido como
lo aprendiste en tu programa de formación, a lo que vistes en en el aula de clases de tu escuela pública? Claro, sí, porque sí se nos enseñó para diversas edades, diversos contextos, sí nos enseñaron en realidad los profesores, los docentes. Ujú. ¿Cómo se sintió al implementar sus planificaciones de clase? ¿Manejar el aula o aplicar estrategias de enseñanza durante sus primeras experiencias docentes en una escuela pública? O sea, sí estaba, ¿cómo le explico? Preparada porque ya tenía el contexto, ¿no? Una cosa también igual es tener el, el concepto y otra la aplicación, ¿no? La práctica. Pero igual sí ya estaba como, ya iba como preparada por lo que le indicaba, ¿no? Pues las prácticas me ayudaron bastante, entonces ya sabía más o menos el contexto, qué aplicar, qué funcionaba. Entonces la planificación yo ya la fui alineando justamente para lo que yo ya conocía en base a las prácticas. Ok, y sabemos que del gobierno, del Ministerio de Educación, se nos da como no digamos formato porque eso lo pone la institución, pero Ujú. sí que hay que planificar, por ejemplo, con ERCA, no sé si así mismo se rijan en la Sí, institución con donde tú ERCA, trabajas, sí. con ERCA. ¿Esto también lo vieron en su programa de formación docente? No, eso sí fue nuevo porque eso igual incluso ya, yo me gradué en el 2016 creo, sí, 15, 16 por ahí. Entonces ahí no estaba todavía este procedimiento, creo que del ERCA. Con el DUA, incluso también estamos aplicando ahora. Entonces, lo que es planificación, todo eso va cambiando, va modificándose y uno tiene que ir aplicando y modificando con el tiempo. Entonces, eso sí, nos envían desde el mismo ministerio los diferentes cambios que hayan en planificaciones. Las vicerrectoras, junto con los coordinadores, pues nos hacen las capacitaciones para ver los cambios que se realizan y se adaptan. Entonces, eso en la universidad, pues nos enseñaron cómo planificar, todo eso sí, pero los cambios que van habiendo, se van modificando, pues también se modifican en la institución y de acuerdo a la institución, pues las mismas autoridades nos ayudan con las capacitaciones para poder adaptarse a los nuevos Entonces, cambios. este cambio este nuevo, por decirlo así, método de planificar o la metodología Ajá. El DUA ERCA creo que como tiene tal, 2 años, sí. ajá, no hubo un cambio abrupto. O sea, no abrupto, pero sí hubo un cambio, porque por ejemplo el DUA creo tiene 2 años. Entonces, yo ingresé al sistema público, pues no estaba el DUA, pero teníamos otros métodos, con el ERCA también, y ahora pues hace 2 años ingresaron al DUA, y así pues se va modificando. Entonces, no es abrupto, pero sí hay cambios. ¿No considera que es complicado esta parte? Como que, No porque sí tenemos guía. ok, Si no hubiera la guía por parte de respectiva, los ajá. directivos, ¿verdad? Me dices. Sí, por parte de los directivos. No sé cómo funcionarán en otras instituciones, Ok. pero en mi institución pues sí hay guía y no hay problema con planificaciones. ¿Qué demandas pedagógicas o del aula representaron los mayores desafíos para usted durante su primer año de enseñanza en una escuela pública? Serían los NE, los estudiantes con necesidades educativas específicas, porque pues eso pues tampoco, eso depende de cada estudiante. No cada estudiante con NE es igual a otro, entonces cada uno es diferente y cada uno hay que adaptar la planificación para cada estudiante. Entonces, eso sí también nos ayudan y nos guían en la institución. Sí me gustaría que haya más guías, porque en eso sí no hay tantas guías como con las otras planificaciones, pero sí tenemos ahí una profesora de apoyo pedagógico, quien llega cada 2, 3 días, no me acuerdo más o menos, y pues nos indica cuáles son los estudiantes que tenemos que hacerles las respectivas planificaciones y qué tiene, pero no es que ella se ponga al lado de uno a decirle, bueno, estos son los mejores métodos que podemos aplicar. No, eso sí tiene que uno investigar, entonces, y también ir a error
acierto con el mismo estudiante, pues ver qué puede, qué no puede, qué se puede mejorar, qué sí puede hacer el estudiante. Eso se me complicó bastante porque igual aparte de los otros estudiantes también tenemos los otros, los NE y los normales, los otros estudiantes en clase, los que no hay que hacerle la planificación diferenciada. Entonces tenemos que dirigirnos a los dos en en el mismo periodo de clase. Eso es difícil. ¿Les Eso sí hacen presentar alguna documentación para estos estudiantes? sí, la planificación diferenciada, con la planificación con cambios para el estudiante, específica para el estudiante. Y es uno para cada De estudiante. acuerdo al grado. Claro, ahí de acuerdo al grado, sí. ¿En qué medida la formación recibida en su programa de formación docente le ayuda a enfrentar esos desafíos pedagógicos? Bueno, sí se tocó el tema de necesidades educativas específicas, pero igual es diferente ya en práctica, pues no, porque no todos tienen la misma necesidad ni en el mismo nivel. Ajá, Ok. Em, se podría decir que es diferente por cada escenario, ¿verdad? exactamente, sí. Ok. Em, Vamos a esta parte de la preparación institucional, ¿no? ¿Qué tan preparado se sintió basándose en su formación docente para enfrentar responsabilidades institucionales en las escuelas públicas, como la implementación del currículo, tareas administrativas relacionadas con el currículo o el cumplimiento de normativas institucionales? Bueno, eso sí se me hizo fácil, como le dije, sí teníamos bases para lo que es enseñanza-aprendizaje, todo lo que es realizar planificaciones, destrezas, indicadores, todo eso sí se tocó durante los temas cuando estuve en la universidad. Entonces sí se hizo fácil y como le dije, pues en la misma institución también hay guía, así que no ha habido problema por ese lado. ¿Cómo percibió su preparación para gestionar estas responsabilidades institucionales que van más allá de la enseñanza del aula? Porque, Ay, no sé si me podría repetir la última parte que no la escuché por el bus. ok, ¿cómo percibió su preparación profesional para gestionar responsabilidades institucionales que van más allá de la enseñanza del aula? A esto me refiero que, bueno, en la universidad se toca mucho esta parte pedagógica, pero pues nos encontramos con otra realidad que son las responsabilidades institucionales en la institución pública. Claro, sí, o sea, sí se toca cosas en forma general, pero no en forma específica. Entonces, esa sería la diferencia. Pero yo iba, para ingresar al sistema público no es que sea muy difícil, no es que sea muy tedioso, entonces no es muy problemático. Ok. Ujú, Em, Entre las responsabilidades institucionales o administrativas que tuvo que cumplir, como por ejemplo documentación, implementación del currículum, elaboración de informes, ujú. ¿cuáles fueron las más difíciles de gestionar? La elaboración de informes. ¿Ok? ¿Me Porque podrías contar más de este por tipo? ejemplo, ahí vamos otra vez con lo que es de los NE, de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para poder, hay muchas veces uno llega a clases y logra distinguir que hay un estudiante pues que parece que tuviera necesidades educativas. Entonces, ¿cuál es el proceso que uno realiza? Entonces ahí uno tiene que realizar un informe, ese informe pasarlo al DS, bueno, ahorita las rutas y protocolos pues van cambiando también. Entonces, esa es la parte que se me ha hecho complicada porque las rutas y protocolos cambian cada cierto tiempo, casi cada año, y uno tiene que estar recordando o viendo el manual para ver cuál es la ruta a seguir. Y entonces realizar los informes. Ujú. Estas rutas y protocolos de las que me hablas se utiliza solamente con los estudiantes que tienen NE o en No, cualquier... no solamente con los NE, también hay rutas y protocolos para casos de violencia, casos de bueno, diferentes situaciones que pongan en riesgo al estudiante, también uno tiene que hacer estos informes. Y hay también incluso las rutas y protocolos para casos de violencia o en el que el estudiante se ve
en una situación de emergencia o vulnerabilidad. Y pues actualmente en esas rutas también uno se pone en riesgo porque tiene que incluso ir a fiscalía con el respectivo proceso. Eso también es pesado y peligroso. Ok, entonces si hablamos de la elaboración de informes, solo nos enfocamos en esta parte de estas rutas y protocolos para estudiantes, o también hay otra elaboración de informes que... No, pues, dentro de la ruta pues están el hecho de los informes. ujú, ok. Eh, Mirando en retrospectiva, ¿no? El programa de formación docente en el que estuvo, ¿qué áreas de preparación pedagógica o institucional deberían haberse fortalecido para prepararlo mejor para enseñar en escuelas públicas? La de necesidades educativas específicas, sí. Eso sí pienso que debió haberse fortalecido un poquito más. De cómo actuar, digamos así, o del proceso, o a qué específicamente. Pedagogía para estudiantes. Ajá. ¿Qué Oh, tipo de pedagogía se aplica para estos tipos para estudiantes con necesidades educativas específicas? ok. ¿Qué conocimientos o habilidades profesionales proporcionados durante este programa de formación docente percibió como insuficientes cuando comenzó a enseñar en una escuela pública? El mismo tema. El mismo tema. Ajá. Sí. Es, Si miramos, solamente hacemos como un análisis de todo lo que hemos hablado, solamente el mismo tema, ¿verdad? El tema de las necesidades. sí, Ajá. ese faltó reforzar. Claro que también no sé si en otras promociones se implementó, en la que yo fui una de las primeras promociones, entonces, pues no sé si el currículum de la carrera que yo estudié cambió y mejoró esa parte. No sabría. Si miramos estos procesos, tanto institucionales, tanto como pedagógicos, solo estamos con la parte de las necesidades, estudiantes con N, ¿verdad? ¿Algo más aparte de esto que creerías? Bueno, la cantidad de estudiantes de aula, pero eso no se puede manejar así, pues eso es otra cosa ya, lo maneja el mismo Ministerio de Educación, pues la cantidad de estudiantes que tenemos por aula, que es Y bárbaro. correspondiente a la gestión del tiempo. Exactamente, ah, sí, claro, por supuesto. En la asignatura de inglés, la verdad que sí me gustaría que tenga más horas. 3 horas a la semana es muy poco. Ok, y esta parte ya llevándolo a esta parte de que es muy poco, ¿cómo consideras esto de cumplir con las destrezas del currículo que se tienen que hacer o llevar a cabo por medio de la planificación? Sí, por supuesto, las destrezas y los indicadores de evaluación, todo esto, pues el perfil del estudiante, pues necesita que salga con un B1 B2 y no es una realidad. O sea, eso no es real. Eso no es real. Peor con 3 horas a la semana no se puede alcanzar esa meta de que el estudiante salga con B2. Imposible. Ok. Em, ya nos hablaste de esta parte de las necesidades educativas, de las estudiantes, perdón, con NE. Y, o sea, a esto quiero llevarlo a la parte reflexiva. ¿Qué recomendarías o qué recomendación darías a los programas de formación docente para preparar mejor a los futuros profesores de inglés frente a las demandas pedagógicas e institucionales de las escuelas públicas? Que también se enfocan en esta asignatura, ¿no? Las pedagogías, los diferentes enfoques, metodología que se puede aplicar en los diferentes casos de necesidades educativas específicas. Y digo diferentes porque hay muchas. Entonces, eso sería metodología de enseñanza, mejorar o implementar si es que no hay, de metodología de enseñanzas educativas para estudiantes con necesidades educativas específicas. Ok, em, listo. ¿Alguna cosa más que quisieras decir o aportar, Evelyn, a la entrevista? No, pues muchas gracias porque yo sé igual que este es un muy buen tema el que usted ha elegido, pues la problemática es muy real, entonces felicitarla. Muchas gracias, Evelyn. No, y no, el agradecimiento es
muchísimo para usted porque es complicado encontrar personas que pues recién jóvenes, que estén como que recién empezando en esta parte de la escuela pública, porque siempre, como usted decía, hablaba al inicio de los requisitos, ¿no? Que es complicado ingresar al sistema público como tal. Sí, es Entonces, muy... por ende, también es complicado encontrar como que personas que recién entren al sistema eh, fiscal sin haber tenido un año, 6 años de experiencia. Ajá. Entonces, Ah, claro, sí. muchísimas gracias. Gracias, Evelyn, por el tiempo y el espacio. Entonces, damos por finalizada la entrevista. Muchísimas Ya, gracias. Pasa pase bonito, bien, buen día. que le vaya muy bien en en su proyecto. Gracias, gracias.